Un hombre reflexivo que con espíritu temerario desafió la dictadura de Fulgencio Batista. Cuba era una isla próspera, pero sus campesinos vivían en la miseria. La Habana era un bastión de la mafia estadounidense. El régimen era corrupto y reprimía cruelmente a quienes pedían reformas, especialmente a los estudiantes. En 1953, Castro y un puñado de jóvenes revolucionarios lanzaron un asalto contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Aquí estamos, Marta. Chile conoce un testigo privilegiado de la época, la periodista Marta Rojas. Ella comenzó su carrera cubriendo ese evento. Hay que tener una fuerza de idealismo y de eso muy grande, con un ejército como aquel que respondía 100% a Batista. El asalto al Moncada fracasó y Castro fue arrestado. Marta Rojas creía que durante el juicio se encontraría con un hombre derrotado. Sin embargo, se sorprendió al verlo como un joven abogado que se defendía con vehemencia. Para mí esa fue la primera victoria. Y a esa le sigue lo de la historia me resolverá. Y dentro de esa misma etapa, el hecho de convertirse de acusado en acusador. Fue allí que pronunció la famosa frase: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Primer rasgo importante de este hombre, tiene el poder de la palabra. En 1953 fue condenado a 15 años de cárcel, pero Batista lo amnistió 2 años más tarde para evitar que se convirtiera en mártir. Castro se exilió en México, compró un barco viejo, el Granma, y desembarcó en Cuba con 82 hombres para derrocar al dictador. Sin embargo, fueron denunciados. Solo 12 hombres lograron escapar hacia la Sierra Maestra, entre ellos Raúl Castro y el Che Guevara. Años más tarde, Fidel reconoció que las cosas habrían podido ser diferentes. Cuando la expedición del Granma me dice, debíamos haber, si hubiéramos podido, no hubiera sido necesario el Moncada, ni hubiera sido necesaria la expedición del Granma, nos hubiéramos ido para la sierra directo. Guillermo García Frías es un campesino que llegó a ser comandante de la revolución. Fue uno de los primeros que se unió a los guerrilleros. Cuando él llegó a Purial se encontró a Raúl con 5 fusiles y 2 que él llevaba eran 7. Y le dice, ahora sí hemos ganado la guerra. Mira qué clase de hombre, qué clase de estrategia de ese hombre. La guerre civile a succédé à de violentes émeutes dans toutes les parties de l'île de Cuba. À la suite de plusieurs revers, les rebelles de Fidel Castro se sont retranchés dans les forêts de la province d'Oriente. Así debutó la epopeya de la Sierra Maestra, con casi nada. La leyenda comenzó a tomar forma. La aventura duró cerca de 2 años. I only can tell you with how many men we began this fight. We were only 12 men. Now we are too much more. The terrible for Batista is not how many men we have now, but that we grow every day. En este reportaje exclusivo de Radio Canadá, grabado en 1958 por el reportero Eric Durschmidt, Fidel Castro se muestra muy seguro de sí mismo. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! Fidel tiene un poder psicológico enorme y al que no convenza a Fidel no lo convence nadie. Y él con su convencimiento fue agregando. Y a mí me convenció. Había que salir a ofertar la vida si era necesaria. No era un problema de juguete, pero era un problema difícil, complejo en ese momento. Mi papá siempre decía, si quieres convencer al pueblo de Cuba sobre algún tema, hay que convencer a Fidel, que tiene la habilidad de convencer a Cuba y al mundo entero. Se tiene una gran capacidad de convencer, de dar argumentos. Y usó su poder de convicción con los periodistas extranjeros para explicar su revolución. There is not communism
or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. ¿Comunista? Aún no. El Che Guevara, sin embargo, siempre se identificó como tal y se convirtió en comandante de la revolución y en uno de los mejores amigos de Castro. Aleida, la hija del Che, muestra sus fotos de familia. Papá era un hombre con una gran cultura, con una gran capacidad. Podrían estar quizás equiparados como seres humanos, pero él reconoce a Fidel como su guía. Los barbudos entraron victoriosos a La Habana. Gracias al apoyo popular, la guerrilla aplastó al ejército de Batista. El sueño se volvió realidad. Fidel Castro triunfó. Cuando él quería que una cosa se hiciera, él lo hacía. Cueste lo que cueste, marea contra marea, lo que sea. Ahí, hasta que no lograba lo que él quisiera. No paraba. Bueno, la vida de él lo ha demostrado. ¿Cuántas veces en su historia? Cosas que eran imposibles. Y se obstinaba en hacerlas. Y a la larga, la corta la hacía. O sea, era un tipo muy gallego, muy español, así, muy de mucho capricho. Impulsivo y obstinado, dos nuevos rasgos reveladores. Es que nació así. Es un hombre que tuvo quizás la oportunidad de ver hecho realidad sus sueños. Eso creo que no mucha gente puede decir eso, ¿no? La revolución cubana suscitó muchas simpatías en el mundo. Fidel Castro hizo una gira norteamericana para explicar su posición y en 1959 llegó a Montreal. Our ideal humanismo, not communism, not capitalismo in the old sense. Sin embargo, tenía que escoger entre el uno y el otro. El mundo estaba polarizado y rápidamente Castro se ganó la hostilidad de Estados Unidos por la nacionalización de empresas y su reforma agraria. Los estadounidenses impusieron las primeras sanciones comerciales a Cuba y la isla se acercó del bloque soviético. Fidel Castro semble avoir obtenu le résultat qu'il recherchait. Comme le proclamaient les banderoles attachées aux camions amenant à la Havane des campesinos, Cuba est à toi, Fidel, elle est entre tes mains. Et maintenant, on peut se demander ce que va faire Castro. Es la Guerra Fría. Durante casi 50 años, Fidel Castro ejercerá firmemente el poder de un Estado comunista. La locura de Don Quijote y la de los revolucionarios son similares. Estoy seguro de que Don Quijote no habría dudado en enfrentar al gigante del norte. Bejucal, una pequeña ciudad a 2 horas de La Habana. Chile, el camarógrafo, se consagra ahora a la fotografía y expone su visión artística del personaje histórico. Fotos, esculturas y videos hacen parte de una exposición titulada Fidel es Fidel, una expresión de Raúl Castro para decir que su hermano es simplemente irreemplazable. Es una foto donde se ve al líder revolucionario, al hombre que fue capaz de vencer un ejército en la Sierra Maestra, que fue capaz de enfrentarse en Girón a un ejército, de sortear la crisis de los misiles. La crisis de misiles mantuvo al mundo en vilo y al borde de una guerra nuclear. Poco antes, la tensión había aumentado entre Cuba y Estados Unidos. En 1961, estadounidenses y anticastristas desembarcaron en la bahía de Cochinos, pero la invasión fracasó. Después, Estados Unidos bloqueó el comercio con Cuba. Des dizaines de navires de guerre, des centaines d'avions prennent part à ce blocus de fait. Les sous-marins patrouillent au large des côtes cubaines, prêts à intercepter tout cargo. En 1962, los soviéticos instalaron en Cuba misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Le commandement américain est prêt à envahir Cuba pour détruire les bases de fusées. À La Havane, c'est la fièvre. Castro électrise son peuple. Il refuse tout démantèlement des bases de fusées.
La crisis se convirtió en un juego de póker entre las dos superpotencias. El pueblo no tiene miedo. Fidel Castro arenga a la multitud y dice estar dispuesto a sacrificarlo todo. Yo lo he visto en momentos muy difíciles, como la crisis del octubre, y lo he visto con una paciencia y con una calma, una tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y sabía, o había más o menos calculado, el juego de ajedrez, cómo había que hacerlo. Ya le había puesto su ficha mentalmente y él sabía lo que iba a hacer. Tranquilidad absoluta.